Perfecto. Bueno, pues yo creo que para agilizar esto, pues vamos a empezar. Para mí es un gusto tenerla aquí, doctora, pues la presento. Mi invitada es la doctora Elisa Domínguez Rutinger. Ella realizó sus estudios de licenciatura en biología en la UNAM. Hizo una maestría en investigación en biología de sistemas y biología sintética en el Imperial College en London, en Reino Unido. Hizo también un doctorado en bioingeniería también en el Imperial College en London, en Reino Unido. Hizo una investigación postdoctoral con la investigadora con la doctora Reino Tanaka. Hizo también otra investigación postdoctoral con la investigadora, la doctora Elena Álvarez Julia. Y bueno, para mí es un gusto tenerla aquí, doctora. Pues vamos a presentarla y pues le dejo el podio a usted y bienvenida. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues bueno, tengo 40 minutos, ¿verdad? Y 20 de preguntas me habían comentado. Sí, más o menos, a menos de que se extiendan más las preguntas, pero sí, más o menos es el tiempo. Sí, ahí está. Bueno, pues muy buenos días a todos. Saludos hasta Tijuana. Pues el día de hoy les voy a contar de un proyecto que llevo ya un par de años trabajando. De hecho, es un proyecto que trabajo en colaboración con justamente el grupo de la doctora Reiko Tanaka del Imperial College, donde hice mi maestría, doctorado y postdoc. Y bueno, lo que hacemos es intentar entender la homeostasis de la piel, o sea, cómo funciona la piel, y para eso utilizamos un modelo matemático híbrido de triple interruptor. Entonces, pues ahora les cuento un poco. Entonces, en mi... déjenme quitar el ocultar panel de video. Ocultar. Bueno, hay alguna cosa por aquí, pero bueno, no importa. Bueno, en mi laboratorio nos dedicamos a utilizar modelos matemáticos, en particular con sistemas dinámicos no lineales, para echar luz sobre el funcionamiento de sistemas biológicos. Entonces, algo que nos interesa muchísimo es contribuir al entendimiento de cómo se mantiene y prevenir cómo se rompe el balance entre salud y enfermedad en un sistema biológico. Entonces, utilizamos herramientas matemáticas y computacionales para atacar problemas de salud pública. En particular, nos interesa mucho estudiar los epitelios, que son tejidos, como por ejemplo la epidermis, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, pero también hay otros ejemplos como el epitelio respiratorio, que ustedes ya han escuchado muchas veces en esta pandemia actual que vivimos, pero también la mama es un tipo de epitelio, el hígado, bueno, los hepatocitos en el hígado, intestino, cervix, etc. Entonces, estos tejidos tienen la particularidad que, bueno, como son nuestra primera línea de contacto con el ambiente, pues nos protegen. Entonces, gracias a la piel, por ejemplo, pues no perdemos todo el agua que tenemos dentro, tenemos un intercambio controlado con el medio ambiente. Entonces, cuando las cosas salen mal, pueden salir muy mal y de muchas formas diversas. Por ejemplo, podemos tener infecciones, por ejemplo, la enfermedad por el coronavirus es un ejemplo de ello. Podemos tener inflamación y podemos tener incluso que nuestras células cambien de forma completamente y eso puede llevar a escenarios patológicos que van desde infecciones, inflamaciones, alergias hasta carcinomas. Entonces, pues claramente este tipo de problemas son muy graves en México y en el mundo, causan muchísimas muertes. Estos son, por ejemplo, estadísticas del INEGI, donde podemos ver que, bueno, el 6% de muertes al año son causados por infecciones. Este año este número va a ser más grande. 12% carcinomas, otro 12% procesos fibróticos. Y bueno, entonces es un problema gravísimo y no nada más porque causa la muerte, sino también porque puede causar muchos tipos de alergias. Para aquellos que tengan contacto con niños, sabrán que es muy, muy común que sufran de esta enfermedad llamada dermatitis atópica, la que voy a hablar un poquito más, pero también asma, rinitis alérgica, alergias a alimentos, son problemas muy comunes que afectan hasta un 25% de personas, de niños en el mundo. Entonces, son problemas muy comunes que atañen mucho
como, bueno, las personas que estamos interesadas en salud pública. Entonces, pues una gran pregunta es, bueno, pues si hay tanta gente que ha hecho investigación al respecto, ha hecho experimentos y demás, ¿por qué no, por qué seguimos teniendo estos problemas? ¿Por qué sigue enfermándose la gente? Bueno, pues resulta que estas enfermedades son complejas. ¿Y complejas en qué sentido? Bueno, en el primer sentido, porque tenemos muchos posibles factores de riesgo. No es solamente un gen que está mutado o solo una toxina que nos afecta, sino puede haber muchos genes diferentes y muchas toxinas diferentes que además interactúan entre sí en sinergismo. Eso significa que pueden tener efectos difíciles de predecir porque su interacción es no lineal. Luego también muchas veces sucede que aunque hemos caracterizado mucho este brinco, hay muchos mecanismos que son poco claros. No sabemos bien qué es lo que está pasando y en qué secuencia. Entonces, eso también está asociado a que pues, los tratamientos, por ejemplo, sean muchas veces poco efectivos, que sean solamente paliativos, le den a los síntomas, pero no a las causas. Y entonces eso también lleva a que sean poco efectivos e incluso con efectos secundarios no deseados. Y un último punto, y eso me gusta mucho hablarlo en un contexto de, bueno, más para gente con orientación matemática, es que estas enfermedades son procesos intrínsecamente dinámicos, donde pasamos de estadios tempranos, luego a algunos intermedios, hasta algunos severos. Y entonces estos procesos, esta progresión patológica, pues muchas veces es difícil de predecir que va a suceder un brinco. Y la cuestión es que estos brincos pues pueden conllevar problemas muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, un brinco en el caso de, por ejemplo, cáncer podría ser que de pronto se vuelva una metástasis. Es algo que es un brinco muy, muy severo que quisiéramos poder prevenir. Entonces, pues hay entonces muchos retos asociados a entender, prevenir y revertir estas enfermedades. Entonces, nosotros creemos que desde la biología matemática podemos ayudar a disminuir esta problemática. ¿Y cómo hacemos esto? Pues básicamente hacemos modelos matemáticos y computacionales que comen o se alimentan de datos clínicos y experimentales, y a partir del análisis de estos modelos diseñamos nuevos experimentos que ayuden a ir conociendo más estas enfermedades. Entonces, la metodología en general, pues luce así más o menos. Empezamos, lo voy a explicar con mucho más detalle, empezamos planteando un modelo matemático, una red de interacciones, una red regulatoria, donde tenemos aquí, por ejemplo, bacterias, sistema inmune y epitelio, ¿no? Las células de nuestra piel. Lo formalizamos en modelos matemáticos, aquí le falta su puntito, perdón. Luego lo calibramos con datos experimentales y después ya hacemos análisis, en particular hacemos muchos análisis de bifurcaciones, que seguro ustedes ya conocen bien, para detectar mecanismos que nos marcan el cambio abrupto de salud a enfermedad. Entonces, para entrar un poco más en detalles, les voy a hablar de una enfermedad en particular de la piel que se llama dermatitis atópica o eczema. Estas son fotos de que tomó quien fue mi asesora doctoral. Esta es su hija, que desde muy bebé sufrió de esta enfermedad. Entonces, lo que pueden ver es que, para aquellos que no lo han visto, se caracteriza por, pues, básicamente tener inflamaciones e infecciones en la piel que pueden resultar bastante severas. Aquí la pobre niña pues tiene toda su carita inflamada y bueno, desde bebé tiene este problema, ¿no? Entonces, esto afecta hasta el 25% de niños en el mundo y es el primer paso en la marcha atópica. Entonces, eso significa que los niños que sufren de esto es mucho más probable que después les dé asma u otras cuestiones. El problema con esta enfermedad, como con muchas otras enfermedades epiteliales complejas, es que las causas no se conocen, aunque sí se conocen muchos factores de riesgo. Me voy a permitir regresar a esto. Entonces, se conocen estas flechitas que entran, se sabe cuáles son los factores, pero no se sabe qué hacen exactamente. Entonces, la patogénesis es una caja negra, digamos, ¿no? Luego, pues tenemos un deterioro gradual, otra vez esta cuestión de estadios dinámicos, ¿no? Empiezan no tan mal y luego empeoran y empeoran más y más y más. Y pues también el tratamiento es poco efectivo y con efectos secundarios no deseados. Muchas veces se utiliza algo que se llaman esteroides, que son hormonas que pues pueden causar problemas
bueno, una cosa clínica que se llama atrofia del tejido, que es algo que pues nadie quiere, ¿no? Y pues el fenotipo, o sea, lo que les sucede a las pacientes es similar a una enfermedad todavía más grave que se llama psoriasis. Entonces, es una enfermedad interesante desde el punto de vista científico, pero además, pues que es muy relevante, ¿no? Estudiarla. Entonces, utilizando esta enfermedad como pretexto, les voy a enseñar el modelo que hemos hecho para entender la homeostasis de la piel y pues cómo nos ha ayudado a abordar esta problemática. Entonces, el primer reto que tenemos es que quisiéramos identificar cuáles son los mecanismos patogénicos. Entonces, me gusta mucho esta figura que es tomada de, bueno, de internet, pero es de René Magritte, donde pues básicamente describe muy bien que si nosotros fuéramos, nosotros como biomatemáticos o matemáticos somos los pintores, ¿no? Entonces queremos observar qué es lo que sucede actualmente y con nuestro modelo matemático poder predecir qué va a suceder en un futuro. Queremos pasar de una mera descripción de datos empíricos a una predicción de qué es lo que va a pasar. Y para ello lo que vamos a hacer es construir modelos matemáticos mínimos que puedan reproducir datos clínicos y experimentales. Entonces, para ello, pues uno se puede imaginar esto como armar un rompecabezas, ¿no? Entonces uno sale al mundo, va a hospitales, habla con gente y empieza a recopilar una gran cantidad de datos clínicos y experimentales, tanto de artículos, de ensayos clínicos, etcétera, 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 y los vamos integrando pues en bases de datos, por ejemplo, hay técnicas más sofisticadas que algunos alumnos en mi grupo conocen mucho mejor que yo. Entonces, se pueden ir integrando estos datos clínicos y experimentales para después formalizarlos. Me gusta pensar esto como realmente destilar toda esta información, digamos, hablada en lenguaje natural, ¿no? O sea, con palabras, formalizarla en un modelo matemático. Y en particular nosotros lo que utilizamos siempre como punto de partida son ecuaciones diferenciales ordinarias, pero muchas veces le podemos añadir ya sea un término ruidoso, un término de ruido, para, por ejemplo, estudiar señales de alerta temprana, pero también para entender la robustez de nuestro sistema. Y muchas veces, y es el caso del modelo que les voy a hablar hoy, le añadimos interruptores a manera de funciones algebraicas especiales. Entonces, pues esto hace que nuestros modelos sean modelos híbridos, que no estén suavemente definidos en todo el dominio. Entonces, por eso siempre quiero poner esta figurilla de, pues procedemos de una forma de resolver problemas, ¿no? Queremos entender qué es lo que está sucediendo y, pues bueno, aunque no sean modelos continuos. Entonces, les voy a explicar cómo es este armado de rompecabezas. Entonces, normalmente partimos, después de haber leído bastante y de haber hablado con mucha gente, hacemos una caricatura de qué es lo que está sucediendo. Esta caricatura representa nuestra piel, la capa más superficial de nuestra piel que se llama epidermis, que está básicamente dividida en tres estratos. Una que se llama barrera epitelial, que son células muertas, pero que impiden el paso de patógenos, por ejemplo, y también impiden que perdamos agua de nuestra piel. Si nosotros tenemos un problema en nuestra barrera epitelial, ratones, por ejemplo, que nacen sin esto, se mueren a los pocos días de deshidratación. Entonces, pueden ver que es bien importante tener una barrera bien formada. Y luego tenemos una capa de células que están bien diferenciadas, bueno, que básicamente lo que hacen es protegernos de aquellos patógenos, por ejemplo, que sí lograron traspasar esta barrera muerta o inerte. Y entonces, en particular, pues lo que hacen es secretar antibióticos naturales que se llaman péptidos antimicrobianos, que son unas sustancias magníficas que lo que hacen es matar a los patógenos, por ejemplo. Pero también tiene esto un costo y el costo es que pues al hacer este efecto de matar a los patógenos se debilita también la barrera. Entonces tenemos un trade-off. Y además, pues también se pueden repercutir en capas más profundas de nuestro cuerpo, de nuestra piel, en particular algo que se llama estrato basal, que son células no diferenciadas, que pueden ser afectadas por inflamaciones crónicas. Ahora, yo tal vez ahorita estoy utilizando muchos términos que hace unos meses ustedes no conocían, pero estoy segura que ahora con pandemia, al menos algunos de ellos los han escuchado mencionar. Y si no, pues al final lo discutimos. Entonces, pues ya que tenemos esta biología que pues puede ser bastante complicada,
y de hecho utilizo los términos, digo, lo más sencillos posibles, pero pues para que vean que pues hay mucho trabajo descriptivo, ¿no? Hay mucho trabajo en caracterizar cómo funciona nuestra piel. Nosotros lo primero que hacemos es traducir esta caricatura a una red regulatoria. Entonces ya en vez de poner este dibujillo, voy a poner una P de patógeno. En vez de poner toda la barrera con estos dibujos, voy a poner B de barrera y así sucesivamente. Es mi primer paso en abstracción. Y aquí van a notar unas cajitas que básicamente representan los interruptores de nuestro sistema. ¿Por qué son interruptores? Porque son funciones, son relaciones de entrada y salida locales que no son suaves, sino son abruptas y además tienen memoria. Entonces, por ejemplo, cuando el patógeno entra en contacto con estas, va a inducir la secreción de estos antibióticos naturales, pero esta relación no va a ser lineal, sino que solamente cuando alcanzamos un umbral de patógeno va a haber una activación de todo o nada, bueno, más bien de nada a todo, y esta activación va a persistir durante un cierto tiempo y esta persistencia lo podemos representar matemáticamente por un intervalo de histéresis o biestabilidad en nuestro sistema continuo. Más adelante lo voy a explicar con un poquito más de detalle. Entonces tenemos varios de estos interruptores y además tenemos varias variables que son variables continuas que representan, por ejemplo, patógenos, los antibióticos naturales, barrera epitelial, etcétera. Entonces tenemos esto y esto es en realidad lo que vamos a representar en nuestras ecuaciones. Pero antes de eso, quisiéramos entender un poco cuál es la estructura de control del sistema, cómo se mantiene la homeostasis, cuáles son las asas de retroalimentación positivas y negativas que están afectando el funcionamiento de este objeto llamado piel. Entonces, pues aquí podemos ver que, por ejemplo, tenemos pues varias interacciones, retroalimentaciones positivas y varias otras negativas, y esto ya nos puede echar una luz roja en nuestro cerebro para pensar, bueno, pues es que tiene que haber un balance entre estas asas de retroalimentación positivas y negativas para que la homeostasis se mantenga. Entonces, para abordar este problema, pues ahora sí pasamos al último nivel de abstracción, que es pasar esta red de interacciones a un modelo matemático. Entonces, como les dije, utilizamos ecuaciones diferenciales ordinarias para describir las variables continuas. Entonces, pues hay ciertas reglas de cómo se construyen estos modelos. Son modelos cinéticos que utilizamos ecuaciones tipo ley de acción de masas o ecuaciones de Hill y de Michaelis-Menten. Entonces, pues por ejemplo, decimos cosas como, pues la muerte de P patógenos por A antibióticos es proporcional a la cantidad de patógenos y a la cantidad de antibióticos secretados. Entonces, pues lo cuantificamos con un parámetro que es alfa P. Tenemos que la infiltración de patógenos al interior de nuestro sistema es inversamente proporcional a la barrera epitelial porque está impidiendo el paso de patógenos. Y así sucesivamente nos podríamos ir describiendo término por término, y lo bonito de esto es que en vez de utilizar palabras naturales, pues ya puedo utilizar palabras que puedo yo meter a una computadora y hacer análisis que ustedes conocen pues mejor que nadie. Entonces, pues ya que tenemos la descripción de mis variables continuas, también quiero mostrarles aquí explícitamente la descripción de estos tres interruptores. Aquí parecieran cuatro, pero en realidad estos dos son el mismo. Es el interruptor RK, es un interruptor de 2 dimensiones. Entonces tenemos tres descripciones fenomenológicas de este proceso de biestabilidad, o sea, de cambios abruptos con histéresis que les mencioné anteriormente. Entonces, por ejemplo, pues esto simplemente es una descripción empírica o fenomenológica de este proceso de, pues R va a estar apagado si este umbral en P es menor a este valor, y prendido si es mayor a este valor y anteriormente no estuvo en región de multiestabilidad. Entonces, ahora una pregunta natural que ojalá se estén haciendo es, pues, ¿de dónde salen estos interruptores? ¿No? Yo he hablado mucho de estos comportamientos biestables y pues los he representado aquí de diferentes formas, pero ¿de dónde salen? ¿Cuál es el mecanismo subyacente? Bueno, pues de hecho eso es todo un tema de investigación que hemos hecho en nuestro laboratorio
Y lo que hacemos es otra vez juntar todas las piezas, pero ahora nos enfocamos qué es lo que sucede no en toda la piel, sino nos enfocamos solamente en una célula. Hacemos un zoom lo que sucede dentro de una de las células del tejido, de la piel, y vemos qué es lo que sucede adentro. Lo que sucede adentro es otra vez una interacción entre varias moléculas. En este caso ya no son tipos celulares, sino son moléculas que tienen nombres que quizás a ustedes les puedan parecer chistosos, algunos lo son, pero bueno, tienen nombres medio raros, ¿no? Como P21, P53, C1, STA3, no importa ahorita mucho los nombres, pero son moléculas que interactúan entre sí. Y quiero que se fijen a qué nivel de interacción tienen. Cada de estas flechas rojas o verdes representan interacciones negativas de inhibición o positivas de activación. Entonces, este sistema está altamente regulado y es lo que representa la respuesta de un queratinocito, de una célula de nuestra piel a cambios o a perturbaciones en la barrera epitelial. Entonces, pues hay mecanismos moleculares de respuesta, nosotros podemos representarlo por medio de esta red que podemos simplificar muchísimo. Aquí no les muestro cómo, pero créanme por lo pronto que esta red tan complicada es equivalente a este sistema de 2 dimensiones que podemos representar, hacer un modelo cinético de esto, otra vez utilizando ley de acción de masas y otras funciones como por ejemplo esto que se llama ecuación de Hill. Y cuando simulamos o cuando sacamos los equilibrios de nuestro modelo, lo que obtenemos es un diagrama de bifurcaciones que justamente presentan dos bifurcaciones de tipo silla-nodo, una de un lado, otra del otro, que justamente nos van marcando nuestra región de biestabilidad. Entonces, esto para explicarles de dónde salen los interruptores de nuestro sistema, ¿no? Podemos así entender cómo si nosotros simulamos daños en la barrera, pues esto se va a traducir en un cambio en el estado de diferenciación o de activación de las células de la piel, y esto lo podemos entender a través de modelarlo por medio de modelos continuos que van a producir biestabilidad. Y tenemos, pues esto es solamente un ejemplo, pero pues es un modelo de triple interruptor. Tenemos 3 de estos modelillos que no voy a explicar en este momento, pero si les interesa más adelante lo podemos platicar. Entonces, ya que tenemos nuestro modelo, es decir, nuestro sistema de ecuaciones completo, pues ahora la gran pregunta es, pues, ¿cuáles son los parámetros que vamos a elegir? Y para ello lo que se hace típicamente es una optimización paramétrica, que lo que significa en términos más formales es que queremos minimizar una función de costo que, por ejemplo, podría ser la norma al cuadrado de los datos de las mediciones experimentales versus las predicciones del modelo dado cierto parámetro. Entonces, básicamente queremos encontrar el mínimo de esta función de costo para, sobre nuestro conjunto de parámetros. Entonces, a mí me gusta pensar esto como pues, hacerse un traje a la medida, ¿no? Tenemos nuestro modelo, que es el molde general, pero ahora queremos, pues sí, ajustarlo a el caso en particular de la epidermis. Entonces, para ello, el primer paso es, de hecho, integrar datos. Entonces, tomamos datos de muchos lados, muchos datos experimentales que son in vitro, es decir, que podemos manipular y caracterizar en laboratorio. Por ejemplo, podemos ver cómo crecen las bacterias solitas en una caja Petri, cómo responde la piel, cómo se comporta la piel con cultivos de piel in vitro. También se pueden hacer modelos o estudios con animales completos y pues básicamente obtener datos de ahí. Podemos tener datos ex vivo, que básicamente significa que se sacan, por ejemplo, neutrófilos o células inmunes de nuestro cuerpo y se estudian afuera del organismo. Y pues el último nivel pues serían datos clínicos, por ejemplo, de ensayos clínicos y demás. Entonces, ya que tenemos nuestros datos integrados, pues ahora lo que vamos a pedir es que básicamente el modelo representado aquí como esta línea punteada, pues pase lo más cerca posible
por los datos experimentales representados aquí con estos círculos vacíos. Entonces, lo que hacemos es pues, preguntar por medio de optimizaciones globales cuál es el vector de parámetros tal que nuestro modelo matemático, en este caso es solamente este submodelo de interruptor, pase lo más cerca posible de estos datos experimentales. Y pues si se fijan, esto es un ajuste bastante razonable que pues tiene un costo asociado relativamente bajo. Entonces, pues está bien como para pensar, pues ya tenemos ciertos valores paramétricos con los que podemos seguir trabajando. Otro ejemplo es una curva un poquito más complicada quizás, donde en estrellitas represento las predicciones del modelo, los valores del modelo donde se hacen las mediciones experimentales, y los círculos representan a las mediciones experimentales, y básicamente lo que queremos es comparar círculos con estrellitas y que sean lo más cercano posible. Y pues otra forma de representar este costo o esta diferencia es pues graficar la simulación versus los datos experimentales y pedir pues que se acerquen lo más posible los puntos a la identidad. Entonces, pues ya que tenemos nuestro modelo calibrado, pues el segundo reto es identificar las combinaciones de factores de riesgo que pueden desencadenar la enfermedad. Entonces, lo que hacemos ahí es pues evaluar in silico, o sea, en la computadora, la respuesta de nuestro sistema biológico a diferentes tipos de perturbaciones. Entonces, pues típicamente lo que hacemos aquí es, por ejemplo, análisis de bifurcaciones, y en realidad lo que nos queremos preguntar en este paso es una pregunta fundamental. Queremos reconstruir las posibles trayectorias patogénicas, es decir, cómo puede evolucionar el paciente en el espacio de fenotipos. Los fenotipos son pues, como, por ejemplo, si empieza sano y luego se le enrojecen los cachetes y luego desarrolla asma, pues eso sería una de las posibles trayectorias en el espacio de fenotipos. Entonces aquí, pues cada uno de estos estadios es una configuración o un estado de nuestro modelo y se puede representar en este mapa de transiciones y podemos caracterizar cuál es la probabilidad de pasar de un estadio, por ejemplo, de salud a enfermedad temprana, dadas ciertas condiciones ambientales y condiciones genéticas. Y a mí, bueno, que a veces me gusta debrayar un poco con esto, me lo imagino un poco como si uno estuviera caminando en un cuadro de Escher, ¿no? Y entonces pues vaya de un cuarto a otro cuarto, pero de pronto pues ya no puedes regresar al primer cuarto porque ya cerraste algunas puertas. Entonces, lo que hacemos es representar la evolución de la enfermedad como una secuencia de prendido de interruptores. Como vamos progresando por esta línea de de sano a más enfermo, lo que va sucediendo, y esto está representado por esta flechilla roja aquí, se van a ir prendiendo secuencialmente los diferentes interruptores de nuestro sistema. Entonces, si tenemos más interruptores prendidos, pues están más señales de alarma prendidas, la persona está más enferma y es más difícil de revertir esta enfermedad. Entonces, bueno, más formalmente lo que hacemos entonces ahora es pues ver cómo cambios en el espacio de parámetros se ven reflejados en cambios en la trayectoria. Entonces, en particular nos interesa codificar en valores paramétricos diferentes perturbaciones genéticas que se denominan genotipos, cruz, en combinación con perturbaciones ambientales, que podrían ser otros valores paramétricos, y ver esto cómo se refleja en cambios en la trayectoria dinámica. Entonces, un ejemplo de esto, y quizás es de los más, pues sí, de los que, de los primeros grandes objetivos de hacer este tipo de ejercicios, digamos, ejercicios matemáticos, es aquí, por ejemplo, caracterizamos los efectos de factores genéticos por medio de un análisis de bifurcaciones. En este caso ya no buscamos bifurcaciones de tipo silla-nodo, sino bifurcaciones de tipo boundary equilibrium, porque nuestro sistema es un sistema híbrido. Entonces, pues bueno, son bifurcaciones no clásicas, pero que aún así pueden delimitarnos o fragmentarnos el espacio de posibles comportamientos dinámicos en en este caso, 4 regiones discretas,
una región de salud que felizmente es la más amplia, lo cual también nos indica que la salud es una propiedad robusta del sistema. Tenemos una región de oscilaciones y una región de biestabilidad y una región de síntomas muy, muy severos donde el interruptor del que les hablé inicialmente permanece constantemente prendido. Entonces, quiero que se fijen cómo estos comportamientos cualitativos se pueden mapear directamente al estado de activación de interruptores. En salud, el interruptor permanece apagado por siempre. En biestabilidad puede o permanecer prendido o apagado. Y en oscilaciones se prende y apaga consecutivamente. Y repito, en el caso cuando tenemos pérdida de salud, pues permanece siempre prendido. Entonces, pues esto sería nuestra primera caracterización por medio de análisis de bifurcaciones y después podemos también evaluar cuál es la probabilidad de progresión de la enfermedad, o sea, de prender otro interruptor más, el segundo interruptor en el sistema, por efecto de exposición a perturbaciones ambientales. Entonces, aquí lo que podemos calcular es, esto es lo inversamente proporcional a el eje y aquí, inversamente proporcional a la probabilidad de progresión de enfermedad, porque lo que esto nos indica es la cantidad de perturbaciones ambientales que la persona virtual, ¿sí? O sea, nuestro modelo, algún punto en este espacio de variantes genéticas, aguanta antes de hacer una progresión al siguiente estadio. Entonces, lo que vemos aquí es que aquellos que están en la región gris, pues aguantan muchos más golpes que aquellos que están en la región de biestabilidad u oscilaciones, aguantan muchos menos golpes ambientales que pueden corresponder a fluctuaciones ambientales aleatorias. Entonces, ya que tenemos esto, o sea, que caracterizamos el riesgo de enfermarse dada cierta condición genética, pues básicamente ya hicimos una gran parte de la chamba. Con esto, pues ahora sí podemos entrar a preguntarnos, bueno, pues yo lo que quiero a toda costa es que la persona llegue a esta región roja y cuando está en esta región roja quiero a toda costa alejarla de ahí. ¿Cómo le hago para hacer eso? Y también si estoy cerca de estas regiones, si me estoy alejando de la región, disculpen, de la región gris, quiero a toda costa evitar que se prenda mi siguiente interruptor. ¿Cómo hago esto? En otras palabras, ¿cómo puedo detectar estas bifurcaciones? Entonces, para hacer eso hacemos algo que se llama, bueno, utilizando teoría de catástrofes, lo que hacemos es intentar identificar señales de alerta temprana que nos predigan las bifurcaciones. Y esto pues, nos podría servir muchísimo para abordar el tercer reto del que les hablé, que hay estadios patológicos iniciales o preclínicos a veces incluso, que pueden ser de difícil diagnóstico. Entonces, los clínicamente sutiles que eventualmente van a desarrollar síntomas muy severos, pues quisiéramos identificarlos y contenerlos, ¿no? Entonces, para hacer eso, pues les voy a hablar del sueño que tengo, que todavía no hemos llegado ahí, pero hemos trabajado en nuestro grupo hacia lograrlo. Queremos identificar señales de alerta temprana en sistemas biológicos híbridos bifurcantes. Entonces, se conoce muy bien que en sistemas biológicos con bifurcaciones clásicas, como por ejemplo bifurcaciones del tipo silla-nodo, tenemos que cuando el sistema está a punto de pasar por una bifurcación, o sea, está a punto de ocurrir una catástrofe matemáticamente hablando, es decir, desaparece o aparece un punto de equilibrio nuevo, entonces esto se ve asociado con un aumento en varianza y un aumento en autocorrelación. Entonces, también se ha observado que estas observaciones o esto que se puede deducir matemáticamente, se puede observar en datos clínicos, pero lo que no se sabe y lo que estamos investigando nosotros actualmente es si en sistemas biológicos híbridos, como el que tenemos aquí, con bifurcaciones no clásicas, se sigue observando este tipo de patrones que nos pueden predecir bifurcaciones. Si esto es el caso, pues la verdad es que a mí me daría muchísimo gusto. Todo parece indicar que sí lo es, entonces pues la próxima vez que me escuchen hablar, ojalá ya les tenga la buena noticia de que sí se pueden predecir las bifurcaciones.
Pero por lo pronto, pues pasamos al último reto del que les voy a hablar el día de hoy, que es el diseño de tratamientos que sean efectivos para los pacientes y que no tengan efectos secundarios no deseados. Entonces, pues esto es para abordar el último reto, que es que justamente a veces para algunos pacientes no funcionan algunos tratamientos y si funcionan, pues pueden tener efectos secundarios que no queremos. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es utilizar teoría de bifurcaciones otra vez para estratificar a los pacientes en diferentes cohortes y una vez que tenemos eso, hacer un diseño y personalización y optimización de tratamientos utilizando tanto análisis de bifurcaciones como algoritmos de control óptimo. Entonces, de los primeros datos los primeros resultados que les quiero mostrar es que aquí, por ejemplo, pudimos ajustar nuestro modelo matemático que les acabo de mostrar a datos clínicos y esto nos permitió hacer una estratificación de pacientes. Entonces, decir, por ejemplo, no sé, si la mayoría en gris, si a nivel poblacional los pacientes no van a responder a un tratamiento que se llama inhibidores de calcineurinas, van a haber algunos pacientes que se van a comportar diferente a este promedio poblacional y estos sí van a poder responder. Y lo mismo lo podemos hacer con todos los posibles tratamientos que se han evaluado y también preguntarnos, pues, por ejemplo, cuál es la contribución de variantes genéticos, por ejemplo, sobre la susceptibilidad o la responsividad a ciertos tratamientos farmacológicos. Luego también, más pensando un poco en prevención, podemos estudiar de forma muy sistemática cómo podemos aplicar o cuáles son las ventajas de diferentes cremas emolientes. Por ejemplo, vaselina, ustedes seguramente todos conocen, pero bueno, hay otras un poco más elegantes. Entonces podemos estudiar y predecir cómo la aplicación de diferentes cremas puede prevenir el paso a un estadio de síntomas muy severos. Y para eso, de hecho, lo que hacemos es aumentar un poco las variables de nuestro modelo y hacer un modelo espacialmente explícito que nos permita justamente estudiar cómo diferentes cremas se van compenetrando a capas profundas de nuestra epidermis. Luego también podemos hacer estudios un poco más clásicos, como por ejemplo hacer diseño de tratamientos para pacientes muy enfermos con algoritmos de control óptimo. Entonces podemos básicamente proponer trenes de tratamiento, o sea, no nada más dosis, sino también tiempos y duración de tomas de corticosteroides y emolientes, que son dos de los tratamientos que más se utilizan. Y lo que podemos ver es que pues efectivamente con este tipo de tratamientos podemos hacer que los síntomas severos de la dermatitis, aquí mostrados con una línea roja, pues básicamente caigan y no vuelvan a aparecer nunca más si es que la persona sigue las indicaciones. Y también podemos evaluar la robustez de las indicaciones a que el paciente nos ignore. Entonces, es interesante utilizar estos métodos porque pues, nos permite realmente hacer tratamientos óptimos y a la medida para los pacientes, en particular que tienen síntomas severos y que pues, quisieran realmente utilizar la cantidad mínima de tratamientos para pues, pasarla razonablemente bien. Pero también podemos utilizar análisis de bifurcaciones, donde básicamente podemos preguntarnos, por ejemplo, cuál es el efecto global de algún tratamiento y sobre todo los pacientes. Entonces nos preguntamos cómo cierto tratamiento cambia las curvas de bifurcación en nuestro parámetro, en nuestro espacio de bifurcaciones que les hablé inicialmente. Y entonces, pues esto nos da una idea de globalmente qué tan efectivo es este iésimo tratamiento. Pero también podríamos enfocarnos en un paciente J, que sería un punto en este espacio de parámetros, ¿sí? En este diagrama de bifurcaciones, y preguntarnos, bueno, pues ahora, ¿cuáles son los tratamientos que óptimamente pueden hacer que este paciente pase de síntomas severos a síntomas de salud? Y otra vez la pregunta es identificar las curvas de bifurcación que nos separen entre estos comportamientos cualitativos.
Entonces, pues con esto, pues ya ojalá los haya convencido que las mates sirven para estudiar enfermedades epiteliales complejas, en particular dermatitis atópica, nos sirven para identificar mecanismos patogénicos, para identificar los efectos de perturbaciones que pueden fungir como parámetros de bifurcación. En un futuro, ojalá los logre convencer más de que pueden ayudarnos a prevenir catástrofes por medio de identificación de señales de alerta temprana y lo último que les conté es que nos pueden ayudar para tratar de forma óptima a pacientes con síntomas severos o que quizás sean poco responsivos. Entonces, con esto quiero concluir que los modelos matemáticos pues, pueden ser muy útiles para muchas cosas, de las que ya les hablé, optimizar tratamientos, proponer marcadores tempranos, identificar factores de riesgo, evaluar qué tan robusto es el sistema, integrar datos, etc. Entonces, pues con esto quiero agradecer a todo mi grupo de trabajo, incluyendo a los invitados, Ricardo que anda por aquí también, que pues participan con sus trabajos de investigación y con discusiones y con pues presentaciones de talleres y demás a que pues todo este tipo de estudios puedan llevarse a cabo. Y también quiero agradecer a todos nuestros colaboradores que son los que nos proveen de datos clínicos y experimentales y también con los que colaboramos para pues hacer algunos tratamientos computacionales más sofisticados de nuestros sistemas, de nuestros modelos matemáticos. Y con esto, bueno, los dejo aquí con las referencias principales, tanto de los manuscritos ya publicados como los que tenemos en preparación actualmente, que ojalá pronto salgan a la luz. Y con esto quiero agradecerles a ustedes por su atención y espero preguntas y les dejo aquí mi correo por si además de las preguntas que tienen ahora, más adelante quieren poner alguna otra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora. Fue una plática muy interesante. Y pues invito a los compañeros presentes aquí que si tienen alguna duda pueden abrir su micrófono o pueden escribir sus preguntas en el chat. Estaremos gustosos de recibir sus preguntas y bueno, la doctora de responder. Entonces, pues esperamos a ver si alguien tiene una pregunta. Mientras los invitados se animan, yo quisiera preguntarle, doctora, Sí. me llamó un poquito la atención sobre la parte de la selección del crecimiento en las ecuaciones, porque la mayoría de los que estamos aquí, pues estamos acostumbrados a ver ecuaciones. Casi la Sí. parte biológica es como que pues un poco más complicada. ¿Cuál es la razón de elegir la ecuación de Hill para esta parte? Porque hay otros tratamientos, otras modelaciones que pueden ser como equivalentes, pero ¿por qué elegir la ecuación de Hill? Ok, bueno, muy buena pregunta. Pues en este caso, este término de Hill que aparece por acá, lo que representa es, bueno, aquí lo que estamos representando es que esta molécula que se llama STA3 tiene una retroalimentación positiva sobre sí mismo. Y esta retroalimentación, no, perdón, no, error. Más bien, el efecto de NP63, que es esta segunda variable de estado, va a afectar STA3 de forma positiva, pero además va a ser de forma positiva y con cooperación. Entonces, con cooperación y saturada. Entonces, estas ecuaciones de Hill lo que nos indican es que, bueno, si pusiera, no sé, de hecho creo que sí puedo. Lo que nos indica es que el efecto, ¿no? O sea, la velocidad, si aquí tengo, perdón, X, ¿no? Mi variable X y la velocidad de la reacción, o sea, aquí esto va a ser la velocidad. La velocidad vamos a tener un valor máximo o un valor saturado que, bueno, va a ser para valores de X, en este caso NP63, muy altos o suficientemente altos. Y lo que nos da el coeficiente de Hill, ¿sí? Estos valores, es que
pues el cambio sea abrupto. Entonces, si el coeficiente de Hill fuera más suavecito, tendríamos una ecuación de Michaelis-Menten que luce más así, también es saturada, pero no tiene este cambio abrupto. Entonces, se utilizan muchísimo para modelar estas interacciones de retroalimentación, coeficientes de Hill altos, para justamente representar el hecho de que el efecto, por ejemplo, de NP63 sobre PESTA3, ¿sí?, va a ocurrir solamente si tenemos una suficiente cantidad de NP63. Y esto nos puede indicar, en términos biológicos, que puede haber, por ejemplo, cooperatividad, o sea, que se tienen que juntar diferentes moléculas para ejercer su efecto regulatorio. Y bueno, eso sería la justificación biológica, pero matemáticamente hablando, se sabe muy bien que si tenemos redes que tienen este tipo de términos, es mucho más probable que podamos producir este tipo de interruptores biestables. Entonces, hay muchos trabajos que sugieren que estos interruptores se pueden generar cuando tenemos retroalimentaciones positivas con cooperatividad. Entonces, donde la cooperatividad está justamente dada por estas ecuaciones tipo Hill, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias, doctora. Aquí tenemos una pregunta de Leonardo Martínez. Dice, doctora Elisa, muchas felicidades por su excelente plática. He seguido su trabajo y me gusta lo que usted hace. Solo tengo una pregunta. Casi no conozco mucho de la teoría de catástrofes. ¿Cuál es la relación de esta teoría con la teoría de bifurcación? Ah, qué buena pregunta. Pues es una relación, híjole, ya se quedó el garabato. A ver, perdón. Es que nunca había hecho eso de anotar. Y me excedí. Es que cuando uno empieza a hacer garabatos no puede parar, ¿no? A ver, ya. Ok. Ahora sí. Ala. Entonces, bueno, ahí se quedó uno, ni modo. Ok, se quedó en el lugar indicado, así que está bien. Bueno, pues es una relación muy, muy estrecha. De hecho, la teoría es como sigue. Supongamos que tenemos un sistema, bueno, de hecho voy a hacer otra vez un dibujo. Supongamos que tenemos una bifurcación otra vez tipo silla-nodo, ¿no? Tenemos un dibujillo que luce así. Entonces, si nosotros nos localizamos en esta región de acá, ¿sí? Para este valor paramétrico, por ejemplo, para este valor de parámetro tenemos dos puntos de equilibrio estable, este y este. Supongamos que este es el valor sano y este es el valor enfermo. Entonces el valor sano es este de aquí, el estado normal, y en este estadio pues existe la posibilidad de pasar a este lugar de acá. Pero en realidad lo más horrible que podría sucederle a una persona es que nos movamos tanto sobre este diagrama de bifurcaciones que caigamos en una región donde la única posibilidad sea este valor de acá. Entonces, básicamente, esta transición es una bifurcación donde perdemos este punto de equilibrio sano y nos quedamos nada más con este de acá. Ahora, esta bifurcación en particular, que básicamente marcaría en nuestro caso el paso de una persona susceptible a una persona muy gravemente enferma, que ya no se puede tratar con tratamientos finitos, ¿no? Tratamientos finitos que crucen separatrices y demás. Entonces, queremos predecir esta bifurcación. Entonces, básicamente lo que nos fijamos es que conforme vamos avanzando en el diagrama de bifurcaciones, el punto de equilibrio estable en el que estamos localizados va gradualmente perdiendo profundidad. Sus cuencas de atracción o su potencial va perdiendo profundidad, va perdiendo atractividad. Entonces, conforme nos vamos acercando a la bifurcación, de hecho en este punto que sería el de bifurcación silla-nodo, este punto perdió ya completamente de estabilidad y eso se ve reflejado en algo que se llama alentamiento crítico, es decir, si yo estoy lejos de la bifurcación y yo perturbo mi sistema, o sea, lo alejo del punto de equilibrio y lo pongo por acá, entonces rápidamente va a converger de nuevo porque el espacio vectorial es muy fuerte, o sea, el sistema es muy atractivo, ¿ok? Pero si yo me estoy acercando a la bifurcación,
pierdo atractividad, entonces el tiempo de convergencia va a ser mucho más lento. Este alentamiento crítico yo lo podría hacer con experimentos. Si yo tengo un paciente, de hecho eso se ha hecho, es sorprendente, se ha hecho. Yo tomo un paciente y mido, pues digamos que le rasco la piel y mido cuánto tiempo tarda en recuperarse, y si se tarda más tiempo que una persona sana, pues prendo señales de alerta, porque eso me podría estar indicando que hay una bifurcación inminente. Ahora, no siempre puedo hacer este experimento, porque pues imagínense que me paso de la raya y al pobre paciente que parecía sano, pues hago que lo perturbo tanto que caiga este valor enfermo. Entonces, normalmente más bien lo que se hace es observar este alentamiento crítico a través de un indicador estadístico indirecto que básicamente se refiere a un aumento en la varianza de la versión estocástica del sistema. Entonces, sin yo tener que perturbar, simplemente por acción de ruido, el sistema nunca va a estar exactamente en el equilibrio, sino que va a estar rondando cerca de ahí, y pues cuando estamos cerca de la bifurcación va a rondar más que cuando estoy lejos de ella. Entonces se va a ver reflejado en varianza y también en autocorrelación. Entonces, lo que típicamente veríamos, o sea, aquí esta línea punteada correspondería a la bifurcación, pues es un aumento muy, muy drástico en estas señales de alerta temprana. ¿Va? Bueno, Muchísimas gracias. por si Si sale alguien otra más, pregunta, voy a ir borrando. sí, sí. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, adelante. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Mientras se animan, yo tengo otra pregunta. O sea, me surgió el pensamiento, ¿cómo se controlan los interruptores? ¿Con algún tipo de fármaco, alguna acción externa? ¿O cómo se podía visualizar un poco el control de esos interruptores? Generalmente para diseñar esas trayectorias que marcaba. Eso es una excelente pregunta. Es algo que yo también quisiera saber. Eh, pues mira, lo que pasa es que cada interruptor, a ver, por ejemplo, aquí este primer interruptor, híjole, lo que pasa es que lo que representan son la respuesta del sistema biológico a perturbaciones, bueno, o a entradas locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, este primer interruptor afecta la respuesta de la célula a patógenos por medio de la secreción de estos péptidos antimicrobianos, estos antibióticos naturales. Entonces, pues esto, por ejemplo, se sabe que se puede modular, por ejemplo, por medio de mutaciones, o incluso en el caso de este interruptor en particular, por medio de pHs altos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, no quiero entrar tanto en detalle, solamente decir que cómo se modula cada interruptor depende de la biología del interruptor. Por eso es Ya. importante representar los mecanismos, ¿no? Para justamente responder las cosas que acabas de preguntar. Te tienes que ir, aquí no les expliqué cuál es la red que hay detrás de esto, pero por ejemplo, sí les expliqué la que hay detrás de esto, y algo similar hay detrás del primer interruptor, y se sabe, por haber estudiado este primer interruptor con análisis exhaustivos de bifurcaciones, que por ejemplo, si uno utiliza jabones, se puede prender o apagar, dependiendo del pH de los jabones. O si uno le mete un fármaco inhibitorio, también se hace más fácil que se prenda o se apaga. Pero eso porque es ese interruptor en particular. Este otro, que es de interruptor del que no hablé mucho, este es, digamos que mucho más interno, es mucho más difícil de modular, quizás por efecto de ambientes inflamatorios y demás. O sea, siempre tiene que ver mucho con la biología que genere los interruptores. Entonces, pues sí, es una muy buena pregunta y es una de las grandes motivaciones de nuestra modelación. Ok, muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta de Jesús Alberto Laureán. Dice, hola, ¿de qué manera se hace la transición de la simulación matemática a la aplicación de un ser vivo? Y la felicito por su trabajo. Muchas gracias. Pues bueno, esa aplicación es muy complicada, es muy, muy lenta. De hecho,
Bueno, otra vez, con la pandemia actual, todo el mundo se ha dado cuenta que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? En el sentido de, incluso cuando, por ejemplo, en este caso la vacuna, ¿no? Pues uno, se tienen que hacer muchísimos estudios antes de implementarlo en clínica. Ahora, nosotros aquí, eh, digamos, bueno, quiero regresar a este dibujo. O sea, nosotros partimos de ciertos datos clínicos, con el modelo generamos predicciones. Estas predicciones, antes de que se lleven a práctica, tienen que ser validadas por nuevos datos clínicos y experimentales, y eso probablemente genere que tengamos que hacer ajustes en nuestros modelos y así sucesivamente. Entonces, tenemos que hacer estos ciclos muchas veces, varias veces, antes de poder decir, bueno, ahora sí llevamos a cabo o bueno, sugerimos que el paciente X se trate de esta manera. Entonces, es algo muy laborioso. En particular, para este modelo que yo les acabo de contar, se necesitarían varias cosas, y justo anteayer estaba hablando con una dermatóloga que pues parece que me va a dar datos para eso, lo cual me da mucha alegría. Entonces, una de las cosas que se tienen que hacer es calibrar el modelo, ¿sí? Calibrarlo con datos de humanos. Ahora, para eso es muy complicado porque necesitamos datos cuantitativos y dinámicos, y además que sean transversales. Entonces, perdón, longitudinales. Entonces, es sumamente complicado encontrar ese tipo de datos. ¿Por qué? Porque pues, se requieren ensayos clínicos que son costosos, que duran mucho tiempo, y ese tipo de cosas las hemos logrado hacer en este estudio de aquí. Entonces, el primer paso es preguntarnos, a ver, con el modelo que tenemos, ¿podemos ajustar datos de estudios clínicos, sí o no? Y si sí, ¿qué nos puede decir? Entonces, pues eso ya es como el primerísimo paso, simplemente preguntarnos si puede servir un modelo para datos de humanos. Ahora, ya que tenemos eso, la siguiente pregunta sería, bueno, por ejemplo, probamos en este artículo, en realidad demostramos que es posible por medio de algoritmos de control diseñar tratamientos para un paciente enfermo. Pero para poner esta práctica, yo necesitaría tener series de tiempo de pacientes enfermos y a partir de ahí simular los tratamientos, diferentes tratamientos, pero ya con datos de pacientes. Y después de eso, pues si eso funciona, uno tiene que empezar a hacer estudios fase clínica 1, 2 y 3, como para ir probando, si así como con las vacunas, ¿no? Si realmente funciona o si es un artefacto. Es tardado, pero bueno, por algo hay que empezar, ¿no? Y bueno, por último, algo que a mí me encantaría hacer, y regresando a esta parte de aquí, que todavía le falta incluso mucha teoría, pero a mí algo que estamos ahora trabajando es justamente ver si podemos encontrar datos de, normalmente tenemos datos de pacientes o totalmente sanos o muy enfermos. O sea, la gente que anda más o menos bien, pues en general uno no va ni siquiera al doctor, ¿no? Y menos accede uno a que le midan biopsias con una buena resolución temporal, pues no, es difícil obtener esos datos. Pero supongamos que podemos obtener datos de pacientes que vivan en diferentes partes de este diagrama de bifurcaciones. Pues a mí me encantaría, por ejemplo, ver si efectivamente esta señales de alerta temprana se cumplen con datos de pacientes y se pueden observar. Entonces, pues requiere mucho análisis de datos, básicamente. Y bueno, conseguir datos y luego analizarlos. Y bueno, algún día lograremos informar, ojalá, a médicos y ayudarlos en su toma de decisiones. De hecho, hay gente que viene conmigo y me pregunta si pueden ya usar el modelo, y es mi obligación decirles que no, porque pues yo no soy médico, o sea, faltan muchas pruebas, ¿no? O sea, es como sería un tratamiento experimental y demás, entonces hay muchos protocolos que se tienen que seguir todavía. No, muchísimas gracias, doctora. Todavía quedan algunas preguntas, pero bueno, el tiempo no perdona y desgraciadamente se nos terminó el tiempo. Pues agradezco su participación y su tiempo, y pues si me permite compartir mi pantalla para Claro, hacer lectura de su reconocimiento. sí, gracias.
¿Me puede confirmar si ya lo puede ver Ya, o lo pueden ver? Bueno, pues sí. hago lectura. El Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital otorga el presente reconocimiento a la doctora Elisa Domínguez Huttinger por haber impartido la videoconferencia Un modelo matemático híbrido de triple interruptor de homeostasis epidérmica en el bueno, en el marco del Seminario Académico 3 del Programa de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales, el día del 11 de diciembre del 2020. Firma el director, doctor Julio César Rolón Garrido, y bueno, le estaré haciendo llegar este reconocimiento vía correo electrónico y pues con las felicitaciones de todo el grupo y pues nuevamente muchas gracias. Y las preguntas que faltan, pues invito a los que le hicieron a que se pongan en contacto con usted y si no, yo se las hago llegar. Muchísimas gracias. Hay por ahí una pregunta de si va a estar disponible la presentación y bueno, pues por mi parte, pues yo la puedo compartir con mucho gusto. En general subo las cosas a una página que tengo por ahí, entonces les voy a compartir rápido el enlace y si no, es, ok, aquí voy a subirlo. Ok, Bien, bien. pues muchas gracias, doctora. A Laura aquí hizo ahí un par de preguntas. Laura, por favor, compártenos tu correo aquí en el chat para que a través de correo la doctora nos ayude a responder esta información, porque sí, ya se nos terminó el tiempo. Y respecto a esta presentación, va a estar en el canal, bueno, el video va a estar en el canal de YouTube del CITEDI en un par de días Ah, para que también esté a disposición de todos. perfecto. Muchas Perfecto. gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, doctora. Gracias por haber participado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias, pues Ricardo. no de qué, doctora, nos vemos y Hasta pues luego. hasta luego.